amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 26 de octubre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información porque, como acostumbra toda esta oposición, antes de ver la manera de apoyar, de realmente solidarizarse con los acapulqueños y ver la manera de ayudar después de este huracán que azotó en categoría 5 y que ya vimos todos los desastres que dejó en su paso, es muy fácil hablar, sobre todo cuando ni siquiera se está en México y sobre todo cuando se sabe que eres un verdadero rufián. Y hablamos del miserable de Felipe Calderón, que desde su escondite manda este tweet en donde dice: Acapulco ha sido devastado por un huracán categoría 5. Probablemente haya miles o decenas de miles de gente sin agua y sin comida. El puerto está incomunicado porque el meteoro destruyó carreteras también. Al parecer, la población civil no fue advertido suficientemente y menos movilizada a lugares seguros. Además, el gobierno ya se gastó el fondo de desastres en sus caprichos y en gasto electoral. Los crecientes desastres naturales han sido ignorados en el manejo de políticas públicas y irresponsablemente orientados a otras prioridades. Nuestra solidaridad con los acapulqueños. Esto decía el miserable. Fíjense. Y obviamente la gente que lo sigue, pues es gente que está del lado de la oposición. ¡Qué miserable! Pero esto le fue preguntado directamente al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, quien no perdió la oportunidad para callar y dejar como un verdadero dejo al señor Felipe Calderón, porque como siempre, hablando detrás de la mentira. Fíjense ustedes, para que se calle la boca, esa misma preguntita que le hicieron, o mejor dicho, que él hizo, esa afirmación que él hizo en sus redes sociales, se convirtió en una pregunta para el subsecretario de Hacienda, quien le responde de esta manera al espurio Felipe Calderón. Escuchen ustedes. Bueno, tengo que citarlo porque por la cantidad de personas que lo ven y lo citan y también lo retuitean y lo utilizan como una fuente, que es el expresidente Felipe Calderón, quien dice en un primer tramo de su tuit que la población no fue advertida suficientemente y menos movilizada a lugares seguros. Es una explicación que ya está en mano de los científicos. Pues fue un meteoro que sorprendió a la comunidad científica y eso ya lleva un rumbo de discusión. El otro tramo sí le atañe a la Secretaría de Hacienda, porque él dice: el gobierno ya se gastó el fondo de desastres en sus caprichos y en gasto electoral. Eso es lo que dice el expresidente Calderón. ¿Qué dice usted, subsecretario? No, yo creo que tal vez está confundiendo la desaparición del Fonden como el fideicomiso, y que de hecho estaba descansando en Banobras. Él en algún momento también fue director de Banobras, lo conoce muy bien en su diseño anterior. En realidad, la estrategia de mitigación y sobre todo de suavizar los impactos, es decir, sobre las finanzas públicas, de tener los recursos necesarios, eso nunca desapareció. Lo que desapareció en realidad fue solamente esta estructura burocrática que quedaba fuera del presupuesto. Yo creo que está equivocado, no concuerdo con su apreciación, pero bueno, respeto obviamente cada opinión. Lo que sí tenemos actualmente es una cobertura de riesgos muy bien planificada, muy bien estructurada. Es muy probable que por las características del huracán que está impactando a Guerrero se active el bono catastrófico. Este va a ser un financiamiento adicional a los 18 mil millones de pesos que tenemos como línea presupuestal. Y de hecho el bono catastrófico es por cerca de 485 millones de dólares. Estas estrategias de cobertura ya existían también en el fideicomiso Fonden. Eran las estrategias para poderle dar liquidez al fideicomiso. Lo que aislamos fue las estrategias de financiamiento y mitigación de riesgos y quitamos los procedimientos burocráticos asociados a la formulación de proyectos para la rehabilitación y recuperación, que es el antiguo diseño del Fonden. México sigue siendo uno de los principales países
que despliega estrategias de mitigación de riesgo para desastres naturales. Seguimos siendo un ejemplo, de hecho, en la región. El bono catastrófico fuimos de los primeros países que lo implementamos, y en esta administración, de hecho, en el bono catastrófico original solamente se cubrían temblores, ¿no? Terremotos. Ahora se cubre terremotos y también se cubren inundaciones. De hecho, por eso es muy probable que podamos activar el bono catastrófico con el evento que estamos enfrentando en Guerrero. Hemos sido muy responsables cada año, tenemos la cobertura para desastres naturales, eso nunca lo hemos dejado de tener, entonces no necesariamente es totalmente cierta la apreciación del expresidente. Y la otra parte, gasto electoral. Dice que el fondo de desastres se fue a gasto electoral, que es algo que también se repitió el día de hoy, pues en otros... En el Senado. En el Senado de la Lili República. Telles dijo, se lo robaron. Para gasto electoral. ¿Tiene congruencia eso? ¿Es posible hacerse? No, de ninguna manera. Los recursos que se integran a la tesorería de la Federación se usan para los fines del presupuesto que están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. No necesariamente están etiquetados a un fin específico, simple y sencillamente entran en la bolsa para financiar el gasto. Esto de manera muy transparente. Se registraron como aprovechamientos en otros ingresos no tributarios. Y fue parte del barrido de fideicomisos que se realizó entre el 2019 y 2020, cuando se implementó una estrategia que casi no discutimos, pero es una estrategia de cuenta única de tesorería, es decir, liquidez que había fuera de la caja fue concentrada en la tesorería, precisamente tratando de blindar un impacto de liquidez que pudiéramos haber vivido en 2020 con la crisis pandémica que nos impactó. Entonces, no es cierto que se utilizó para fines electorales. De hecho, en el 2020 toda esta estrategia fue para concentrar liquidez en la tesorería y poder mantener blindado el nivel de gasto que se había aprobado en el presupuesto. Esto era importante para mantener no solamente los apoyos sociales a la población que depende de estos apoyos, sino también para no reducir el gasto e impactar aún más la economía con la gran crisis pandémica que se vivió. Pues sí, se entiende. Hay mucha propaganda o mucha ignorancia y mala fe. ¿Cuál es lo que, o los tres predominan a la hora de hacer el reclamo y el Fonden? Pues yo creo que estamos ya entrando en una etapa obviamente muy electoral y creo que estos mensajes se tienden a enviar en este sentido. Yo el mensaje que quisiera dejar muy claro a la población es: tenemos los recursos de liquidez en la tesorería, tenemos también el mecanismo presupuestal, siempre lo hemos tenido en el presupuesto, de hecho siempre está contemplado y lo aprueban el Congreso de la Unión. Entonces tenemos los mecanismos presupuestales para asignar esos recursos a donde los tengamos que asignar y con esta flexibilidad, y siempre hemos tenido nuestra cobertura de riesgos catastróficos. Y el cuarto que diría es, también tendríamos la posibilidad de activar el bono catastrófico en esta ocasión. Todavía estamos evaluando con los abogados el tipo de parámetros que se han activado. Falta todavía que evaluemos la magnitud clara del impacto del huracán. Pero este estado y este evento catastrófico que es el huracán están contenidos en el bono catastrófico. Es muy probable que se active. Una última pregunta de mi parte, subsecretario Gabriel Llorio. Y viene justamente, cabe en lo que estamos justamente discutiendo ahora mismo. El próximo año, siempre se equivocan hasta por un punto. En este año se equivocaron las proyecciones que había sobre el crecimiento para México en 2023. En 2000 se equivocan, pues el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Le erraron ahora le erraron como 1.2 por ahí, estimaron mucho más a la baja del PIB. Para el crecimiento del próximo año, ¿ustedes qué están estimando? Y si esto que estamos viviendo, si el huracán pudiera jalar de alguna manera el crecimiento, subsecretario. Bueno, nosotros lo que estamos estimando es un crecimiento de 2.5 a 3.5 en el siguiente año. Lo que hemos observado en México, sobre todo después de COVID, es que el crecimiento de nuestra economía ha estado entre el 3 y el 4%, y de hecho, en los últimos resultados del PIB trimestral y sobre todo también de los IGAES mensuales, lo que se observa son crecimientos que están fluctuando entre el 3.3 y 3.7. El año pasado, cuando establecimos un crecimiento del 3% con la lectura de información que teníamos en el momento, no solamente era un punto porcentual, de hecho estaban desviados hasta 2 puntos. Había analistas que estaban diciendo que íbamos a crecer 0, entonces se equivocaron por 3 puntos. Los que mejor le atinaron estaban alrededor del 1, 1.5, entonces en realidad se equivocaron por un de 1, de hecho. Luego, a medida que avanza el año, van analizando o revisando sus estimaciones y al final siempre le atinan, pero ya cuando tenemos el 80% de la información del año. Entonces, ¿qué sí estamos observando en esta ocasión? Sí hay una evidencia de una desaceleración global económica, sobre todo en China y en Europa. Estados Unidos también pareciera que está entrando en un ciclo de moderación económica, pero los sectores que están vinculados con el comercio exterior en México siguen manteniéndose fuertes, sobre todo industria automotriz y manufacturas, que empiezan a mostrar algún tipo de debilidad, pero siguen creciendo.
Y por eso pensamos con nuestras estimaciones que el crecimiento en México el siguiente año va a estar entre el 2.5 y el 3%, el 3.5%. Este año con mucha seguridad, de hecho, vamos a crecer 3.5%. Pues creo que quedó claro, ¿verdad? Que el Fonden, tal cual el fideicomiso, no existe, pero el fondo ahí está. Y para que quede más claro, así fue como inició, porque esto es lo que está utilizando ahorita la oposición. Que dicho sea de paso, ya vieron ustedes a Xóchitl Gálvez, mentirosa como siempre. La vuelven a dejar como una payasa, porque el día de ayer había anunciado ya la creación otra vez de un fideicomiso, de este fondo. Y en plena Comisión de Hacienda y Crédito Público, la callaron. Escuchen ustedes. Bueno, eso los voy a hacer en el siguiente video. El subsecretario Llorio, a quien le subsecretario ¿Y el Fonden? tal cual. ¿Y el Fonden? ¿Qué es el Fonden? No hay Fonden, ya nos quedamos sin fondos. Bienvenidos a los dinero. periodistas. No, muchas gracias Álvaro y Alejandro. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para hablar sobre el Fonden. Creo que ha habido una confusión últimamente. Digamos, al inicio de la administración lo que se decidió desaparecer fue el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, el cual tenía dos componentes, una estrategia de acumulación de efectivo y también de transferencia de riesgos para poder mitigar el impacto que tuviera un desastre en las finanzas públicas. Esto lo que significa es que si pasaba algo, pudiéramos tener pues recursos disponibles para poder atender las tres fases del desastre, que es atención humanitaria, recuperación y luego reconstrucción. El otro componente que tenía el Fondo Nacional de Desastres o la estrategia anterior era un sistema de gestión financiera pública que era administrado por el fideicomiso que estaba situado o estaba a cargo de la administración del Banco Nacional de Obras y Servicios, lo cual generaba procesos burocráticos y hubo algunos eventos de discrecionalidad de gasto o de corrupción. Entonces lo que se desapareció fue el fideicomiso y el sistema de gestión financiera público. Pero la estrategia de mitigación de riesgos, o sea, la cobertura de desastres, la acumulación de efectivo para atender las contingencias, eso nunca desapareció y lo hemos dicho y siempre hemos sido muy transparentes en ese sentido. Los recursos actualmente se siguen ejecutando, se siguen implementando y seguimos desplegando la estrategia de mitigación de riesgos o de cobertura de riesgos. Y esta estrategia tiene tres grandes componentes. Número uno, hay eventos que sabemos que van a pasar, ¿no? Son recurrentes, pero de menor intensidad. Y digamos, los recursos para este tipo de eventos pues son previstos en el presupuesto, porque cada año pasan. Entonces hay una línea presupuestal, un programa de atención de desastres de cerca de 18,000 millones de dólares, incluido en los programas presupuestales. Pues ahí está, señores. Para que ya nos dejemos de estar con mentiras y caer en las especulaciones de esta oposición. Nos vemos. Que sigan pasando un excelente día. Y qué bueno que le cayeron la boca a este expresidente. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.